¿Qué más? Así en general, ¿qué es lo que vieron ayer? De la modificación genética. Modificación genética, bueno, transformación. El dogma central de la biología. Ok, ¿qué dice el dogma central de la biología? El ADN, el DNA, tiene información que se puede convertir en proteínas a través del RNA mensajero. Atraviesa por el cromosoma, luego va a... Ok. Ahorita vamos a hablar de una técnica que se llama PCR, que nos sirve para identificar bacterias. Entonces, nosotros pues tenemos aquí, ¿qué es esto? Un bacilo platinado. Un bacilo, bueno, puede ser de distintas especies. Ahorita muchos de los que estamos analizando son de la especie Bacillus, no hay que confundir. Bacilo simplemente significa que la célula bacteriana tiene esta forma, o de esta. Y los otros más conocidos son los cocos, ok. ¿Hay otras formas? Sí, espiroquetas. Ajá, Espirales. ¿qué más? Las espirales. Hay uno que queda como un tipo bastón. Los bastones generalmente son estos. En los vidrios sabes que son como comidas, curvados, ¿no? Okay. Y la forma de agrupación, pero bueno, eso es aparte. Dentro de la bacteria, bueno, aquí que representé dentro de la célula bacteriana, ¿qué cosas tenemos? La bacteriana sería el DNA flotante pared celular. Ajá, exactamente, tenemos la pared, tenemos el ADN, ¿qué más? Algunos tienen plásmidos, otros no. En el caso de la transformación, iban a usar un plásmidos para transformarlo. Bueno, y tienen muchos elementos, muchas maquinarias celulares. Pero entonces, el ADN que ustedes me dicen que está, ¿por qué dicen que está flotando? Porque no tiene núcleo, está como encapsulado. Exactamente, porque no tiene núcleo, como los eucariotas. Y más o menos, ¿qué forma tiene ese ADN que está flotando? Marañita o así, está muy enredado. Ok, voy a borrar esta parte de aquí. Bueno, el ADN, RNA, mensajero y proteínas. El ADN sí, lo representamos, bueno, pero el ADN del completo de la bacteria, ¿cómo le llamamos? A esa marañita o ahí donde está compuesto. Es el genoma, ok, sí, pero lo que no es el plásmido, digamos, ¿cómo le llamamos? Que compone todo el ADN, que no es el plásmido o que no son los plásmidos. Ayer mencionaron muchas veces la palabra, ahorita se van a acordar, no se preocupen. Cromosoma. Ok, entonces tenemos un cromosoma. Generalmente tenemos un cromosoma que es una sección de ADN grande donde están los genes principales para el mantenimiento celular de las actividades, otra vez, principales. Y los plásmidos a veces conllevan acciones secundarias o funciones de especialización, ¿no? Pero bueno, nuestro ADN principal está en el cromosoma. Ahorita no vamos a hablar del plásmido. Y entonces, ahora sí, el ADN que está en el cromosoma, ¿qué tipos de ADN hay, por así decirlo? O sea, ¿cómo le mencionan a todo ese ADN? O sea, ¿cómo nos referimos al ADN? Ahorita ya lo mencionaron, ¿no? Digo, la pregunta es un poco confusa porque pues un montón de respuestas pueden ser correctas, ¿no? Pero yo me refiero a que pues tenemos genes. Es el genoma bacteriano. Eso, entonces le podemos llamar genoma a todo completo, ¿no? Tanto el cromosoma junto con el plásmido. Pero ahorita hablando del puro cromosoma, pues tenemos genes. ¿Qué más hay aparte de genes? No nos vamos a meter mucho en ese detalle, pero nada más para que sepan que no todo es solamente genes, ¿no? Los genes, ¿qué es lo que es? ¿Para qué me sirven? ¿O por qué digo que es un gen, una sección de ADN? ¿Qué es lo que hace un gen? Contiene información. Contiene una información específica para una proteína completamente funcional, por así decirlo, ¿no? Tal vez hay genes que trabajan en colaboración o que se necesitan unos para otros para poder realizar una función, pero así hasta el momento lo vamos a dejar así, que un gen tiene la información completa para pues, un RNA mensajero y para hacer una proteína, ¿no? Ok, entonces tengo muchos genes
Tengo muchas secciones que no son genes, que sirven, como comentaba África ayer, por ejemplo, para promover que se exprese ese gen, ¿no? Les habló ayer, por ejemplo, de que una de las placas que podrían tener después de la transformación podría tener arabinosa. Entonces, ustedes meten el gen, pero eso no significa que vaya a funcionar necesariamente. Hasta que no le ponen, en este caso, un inductor que sería la arabinosa, ya estaría actuando, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos promotores al lado de un gen y ya el promotor es el que dice, ah, ok, ponte a chambear con el gen. Pero ahí los tenemos y no siempre es, ¿no? Tenemos muchos sitios de reconocimiento, etcétera. En el caso de la identificación bacteriana, nosotros usamos un gen en específico. Pudiéramos usar cualquier otro gen dependiendo de las condiciones, ¿no? Pero lo que se usa como estándar mundial es un gen que se llama 16S. Ajá, exactamente. Y ¿alguien ha escuchado algo más de eso? A ver, alguien que nos recuerde. Pues es el gen, bueno, más o menos lo que yo entendí, es el gen que nos dicta qué tipo de especie es, por ejemplo, que se encuentra en el ribosoma. Por ejemplo, si tenemos el 16S de una bacteria o otro individuo, creo, nos puede decir qué individuo es. O sea, si no sabemos cuál es, podemos saber cuál es, no sé si se entiende. Sí. Sí, o sea, tienen la idea. Lo que pasa es que dice, bueno, pero ¿por qué uso el 16S y por qué no uso otro gen? Aquí es la pregunta que se debería de hacer, ¿no? ¿Por qué uso el 16S y por qué no uso otro gen, no? Alguien también tiene, bueno, lo que dijiste está muy bien, pero ¿alguien tiene la idea por qué? Digo, porque al final de cuentas pueden haber escogido cualquier gen, ¿no? Para comparar. ¿Pero alguien tiene la idea por qué? Supongamos, por ejemplo, vamos a decir que necesitamos comparar el parentesco entre todos ustedes, ¿no? Y digamos que alguien dice, bueno, pues no le puedo preguntar a los papás o a los primos o a los abuelos quién es pariente de cada quien. Vamos a tratar de, por sus puras características, ver quién pudiera ser pariente de quién. Entonces, ubicarían, para saber quién es pariente de quién, ¿qué tratarían de ubicar, por ejemplo? El fenotipo, exactamente, ese sería una, ¿no? Decir, no, pues mira, los altos son primos, y los bajitos son primos, y los güeros son primos, y probablemente, ¿no? Pero sin embargo, imagínense que ustedes entran a un salón de clase, empieza el año escolar o el semestre escolar en este caso, y todos compran cuadernos verdes, un decir, ¿no? Y aparte tienen sus propias características genéticas, como ya se conocen. Ahora, alguien les dice, ¿saben qué? Vamos a comparar los cuadernos de todos para ver si son parientes. ¿Eso tendría algún sentido? No. A lo que me refiero es de que hay genes que si ustedes los comparan entre todas las bacterias no cambia nada. Entonces eso no me sirve para diferenciar. Tal vez es cierto que cada gen tiene una historia evolutiva distinta, pero como son casi idénticos no me sirve para diferenciar. Ahora, supongamos que yo no voy a medir ni la morfología del cabello entre ustedes, ni el color del cabello, que son características de ustedes, que voy a medir el corte de cabello, o los lentes. ¿Sería otra característica que me pudiera servir? El corte de cabello, ¿por qué no? O los lentes, digamos. Porque es algo que no tiene importancia. Es algo que no tiene importancia, pero aparte las variaciones no dependen del parentesco, por así decirlo. O sea, parientes o no parientes se lo pueden cortar como quieran y todo eso. Entonces realmente sí, no tiene importancia, pero aparte son variaciones gigantes. Entonces hay genes que no cambian. Hay genes que cambian demasiado. Entonces tampoco servirían para hacer la comparación. Se dice que el gen 16S es uno de los que casi no cambian, pero sí cambian, ¿no? Si no, no nos serviría. Pues cambia tan lentamente que muchas de las mutaciones está tan perfeccionado el RNA ribosomal para hacer sus funciones que si cambia alguna base, lo más probable es de que se muera el organismo, ¿no? Entonces por eso casi no cambia, pero sí cambia. Entonces sí nos sirve para diferenciar. Entonces la velocidad a la que cambia un gen a través de la evolución de los años o miles de años o millones de años se le llama reloj molecular, o sea, la tasa de mutación, ¿no? Entonces, una de las razones por la cual se ha decidido usar este gen es porque se cree que su tasa molecular es adecuada como para diferenciar, no sé, cuántos organismos creen que existen bueno, al menos los que han descubierto los biólogos o han descrito cuántos organismos creen que existen.
¿Millones? Pues no sé, a ver, ¿alguien de biología? ¿Cuántos insectos existen descubiertos? Como 170,000 especies, ¿no? Bacterias probablemente sean... Probablemente bacterias existan más especies que insectos, pero no se han descrito tantos porque son difíciles de aislar. Pero lo que se ha descrito más son insectos, ¿no? Como 170,000 especies, probablemente mamíferos unos 10,000, etc. Entonces estamos hablando de que alrededor de 250,000 especies tenemos que usar un gen que sea lo suficientemente distinto entre todos. Entonces es un punto medio entre estos dos. Y la otra razón es de que voy a poner otro ejemplo. Imagínense que para diferenciarlos entre ustedes también voy a decir, no, pues vamos a comparar a ver qué característica. No se me ocurre. Bueno, otra vez vamos a decir, voy a comparar, para ver si son parientes voy a comparar, no sé, los lentes. Ya había puesto ese ejemplo, pero ustedes me van a decir, no, pues sería una característica que no serviría, pero ¿por qué? O lo voy a poner un ejemplo más fácil. ¿Perdón? Variable eso. Es variable, pero aparte vean cuántas personas tienen aquí lentes y cuántos no. ¿Qué porcentaje tienen lentes? La mitad, digamos, ¿no? Pues digamos con uno, con dos o con tres que falten. Digo, aunque pues ya sabemos que la forma de los lentes no tiene nada que ver con el parentesco probablemente, pero digo, mi punto era de que no todos tienen, entonces no puedo compararlos. La idea es de que los ribosomas, ¿para qué sirven? Si se acuerdan, si lo vieron en el dogma central de la biología ayer, ¿para qué sirven los ribosomas? Para sintetizar proteínas. Entonces, pues salen estos investigadores, que creo que se llamaba, era Woods, dijo, pues ribosomas, lo más probable es que existen todos los organismos, porque todos los organismos, hasta como se conoce ahorita, pues están hechos de proteínas. Entonces dicen, el reloj molecular es el adecuado y aparte debe estar en todos lados. ¿Por qué? Porque hay veces que el 16S por alguna razón, si un grupo de organismos es muy cercano, hay veces que no nos sirve lo suficiente para distinguir. Entonces hay veces que agarramos otro gen, pero por ejemplo podemos agarrar un gen en bacillus, que es lo que ahorita estamos investigando, pues en todos los bacillus está ese gen. Pues sí, pero si te vas a un antílope o a un venado o a una serpiente cascabel, pues no está. Pero le dices, pues no importa, de momento me interesa diferenciar. Entonces, para una filogenia de todos los organismos, pues sí, el 16S debe de estar de seguro en todos los organismos. Que claro, el 16S en procariotas es el equivalente al 18S en eucariotas, ¿no? Pero es bueno, no sé si eso lo vieron, pero bueno, es un gen equivalente. No nos vamos a meter ahorita en detalles, no es exactamente igual, pero es el que sirve para hacer las comparaciones entre arqueas, bacterias y eucarias. Entonces, un problema que se tenía, pues yo creo que hace muchos años también, es de que para identificar algo necesitas, ¿qué? Para identificar lo que sea. Punto de comparación. ¿Un punto de comparación? Sí. Pues en el caso, bueno, vamos yendo más al grano, en el caso de las bacterias, ¿cómo las voy a identificar? ¿Cómo creen que se...? ¿Viéndolas? Ah, ok. Las primeras formas de identificación era viéndolas, ¿no? En placa, morfología y muchas otras características. Era eso, no sé, si aproximadamente hace 200 años. La morfología, la forma de asociación, o sea, si eran cocos, bacilos, y luego como cocos y bacilos, entre miles de especies, no me sabe diferenciar, o sea, no puede haber muchas especies distintas que tengan cocos y muchas que tengan bacilos, entonces eso no es suficiente. Entonces, por ejemplo, estos son tetracocos, diplococos, la agrupación streptococos, sarcinas, creo que eran de 8, no recuerdo, streptobacilos, estafilococos. La forma de agrupación también me servía. Entonces, todo eso sigue siendo viéndolas, ¿no? Que es o en placa, que es la morfología, o en microscopio. Esa era la identificación. Y esa era la forma de decir que alguien era pariente de alguien. Cuando avanzó la tecnología, pues obviamente se tuvieron que reclasificar esas cosas. Ok, ¿qué otra forma hay de identificar las bacterias? ¿Por grupos? ¿Por grupos? ¿Cómo? O sea, ¿Ejemplos? no sé, dañita.
Digamos que es como la investigación me obligó a irlas investigando, sí. Porque al final de cuentas las clasificaciones que más conocemos están entre patógenos y no patógenos. No significa que la mitad de los microorganismos sean patógenos y la mitad no sean patógenos. De seguro han de ser muy poquitos los patógenos para el ser humano, pero como que lo que más importaba era la medicina en ese entonces. O sea, sí hubo muchas clasificaciones basadas en cuestiones clínicas, muchísimas. Ya ahorita, pues ya cobró mucho peso la ecología y la agricultura y la astrobiología y todo eso, ¿no? Pero digamos que son formas de clasificarlas, pero al momento de estarlas estudiando, ¿qué es lo que yo les estudio para saber de qué grupos son? Esos grupos que dices, ¿cómo los iban creando? O sea, ¿qué les estudio a las bacterias? Ahorita es el gen, ok. Entonces, bueno, antes del gen, digamos que morfología, y después, en base a qué comían, qué no comían. Muchas veces les llamamos esas pruebas bioquímicas. Entonces, con las pruebas bioquímicas se podía identificar los perfiles generales del metabolismo. Y en base a los perfiles del metabolismo se podía decir si pertenecían a un grupo o no. O incluso dentro de un mismo grupo, no sé, E. coli o salmonella, dicen, no, pues esta metaboliza esto, pero no metaboliza esto. Entonces, las pruebas bioquímicas básicamente era ver de qué se alimentaban y qué excretaban. Pero exactamente, más recientemente, como dice su compañera, pues es ver el gen. Que es ya en la era molecular, necesitamos ver los genes para hacer la identificación más precisa. Cuando esto todavía se sigue haciendo como una primera aproximación, pero cuando nació la era molecular para la identificación, digamos que acá yo tenía 3 grupos. Con los genes ya se identificaron diferencias más precisas, entonces no, pues ¿sabes qué? Este tercer grupo ya se convirtió en 5. ¿Por qué? Porque dice, pues, lo que no puedo diferenciar aquí, al nivel de los genes sí lo puedo diferenciar, ¿no? O sea, avanza la tecnología y entonces empezamos a decir, ay, no, pues estos realmente no son parientes, ¿no? Nomás se parecían, ¿no? Porque todos estaban dientones, pero ya ves, cuando investigas más, algo tienen diferente. ¿Cómo se llegó al punto de decir que, o sea, que el gen 16S era, o sea, que debíamos usar todos? ¿O fue ensayo y error? No, o sea, una de las cosas es lo que estaba yo comentando, ¿no? De que más o menos uno debería ver qué reloj molecular me permite diferenciar. O sea, un reloj molecular más lento me haría ver que todos los organismos son igual parientes, y no es cierto. Y un reloj molecular que cambie demasiado, a lo mejor no me analizaría un patrón de quién es más pariente, nomás diría, todos son súper diferentes y se acabó el cuento. Entonces, uno agarra un punto medio, realmente, porque en biología, ¿quién decía? ¿Dónde vi un congreso? En biología, las pruebas no son tan directas como en física. En biología se tiene que ir acumulando, sí, la doctora Tania Hernández, se tiene que ir acumulando evidencia. Dicho de otra forma, tienes que ir adquiriendo experiencia que vaya apoyando una teoría para irte dando cuenta. Más coloquialmente, irle tanteando. O sea, irle tanteando para ver cuál es el gen apto. Sin embargo, ya todo tiene antecedentes. Se dice que arriba del 97% de identidad de algo es la misma especie. Arriba, entre el 70 y el 97 es el mismo género. Género y aquí género y especie. Pero esto no sale directamente del 6S, se hacían hibridaciones entre un ADN muestra y un ADN de referencia, y viendo qué tanto se pegaban para ver si se parecían. Entonces, eso era como qué tanto se adhería una hebra con la otra. Recuerden que el ADN tiene doble cadena, ¿no? Entonces, eso era un poco más antiguo, y había otras pruebas que apoyando la morfología dicen, mira, el 16S apoya lo que hemos visto en morfología. Entonces es un poco confuso porque si la clasificación parece bien aquí, y luego solamente comprueba, dice, ok, pues entonces está bien. Pero hay veces que esto destruye un poquito lo que ya estaba. Entonces sigue siendo como una estéril floja más o menos, ¿no? Pero la hibridación in situ, sí es in situ, hibridación in situ. Bueno, es hibridación de ADN, o sea, existe desde antes, y muchas otras pruebas bioquímicas que iban moleculares, que iban más o menos aproximando. Esto, digamos, que sintetizó y simplificó muchas cosas. Yo creo que por eso fue aceptado, y porque lo que uno ve que morfológicamente se separa, dicen, pues todos los peces, todos los felinos y así, se apoyó con esto. O sea, pero fueron muchas cosas, ¿no? Y este tipo de clasificación del 6S más o menos es de los años 70.
de los 70, ¿verdad? Entonces, siempre son como muchas cosas que tienen que apoyar una sola cosa, ¿ok? Entonces, nosotros para ver el gen, dijimos que tenemos el cromosoma completo. Pero ¿a nosotros nos sirve el cromosoma completo para la identificación? No. En filogenias muy avanzadas a lo mejor sí usan todo el cromosoma, pero son otros procesos más complejos. Ahorita no veremos eso. Entonces, ¿nos decías? No solo caso de ADN. Exacto. ¿Y en este caso cuál es? ¿Ya lo dijimos? Es ese. Ok. Y nosotros, ¿cómo? Bueno. Yo necesito una gran cantidad de la muestra para procesarla. O sea, yo puede ser que yo tenga el cromosoma aquí dentro de la bacteria y tengo un caldo, la bacteria la voy a tener ahí, ¿no? En un caldo de cultivo. Sin embargo, pues supongamos que yo no tengo suficiente muestra. Yo lo que necesito es múltiples copias de este gen. Vamos a suponer que en este caso es ese. Y es lo único que voy a hacer, que me va a servir de identificación, ¿no? Así como la tarjeta, la credencial. ¿Y cómo hago yo para seleccionar ese solo gen? Los que a lo mejor ya han visto, ¿cómo hago yo para seleccionar solo ese gen? Con unos primers. Sí, yo tengo la polimerasa que me va a multiplicar el ADN. Sin embargo, para decirle a la polimerasa solamente de aquí a aquí, yo voy a poner un primer de un lado y un primer del otro lado. Y entonces, si vemos la sección de ADN, bueno, circular como si fuera una línea, y a lo mejor a mí me interesa solamente este gen, yo le voy a decir, el primer va a ser solamente de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Ok? El primer son las moléculas que se adhieren a la cadena para indicar dónde va valga la redundancia, dónde va la polimerasa a polimerizar, ¿no? A completar la cadena. Se pega de un lado el primer y se pega del otro lado en la otra. Entonces delimita esa zona. Pero para la primer corrida de la polimerasa es muy probable que corra hasta acá, por así decirlo, ¿no? Porque no tiene un tope del otro lado. Y del otro lado la polimerasa va a empezar a copiar esta parte. Sin embargo, como esto, ahorita lo vamos a ver más adelante, son varios ciclos que se repiten y se repiten. Para el siguiente ciclo, la polimerasa va a copiar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y entonces ya se corta. O sea, realmente todo esto, solo una pequeña parte que queda como impureza ahí extra. Y ustedes lo que van a tener son múltiples millones de copias solamente de este ADN. ¿Ok? Entonces, vamos identificando cuáles elementos necesitamos para la PCR. A ver, díganmelo ustedes otra vez, los vamos a numerar aquí. Bueno, primero necesitamos el ADN. El ADN de la muestra. ¿Ok? ¿Y qué más necesitamos? ¿Qué dijiste? Sí, está bien, exactamente. No sabía si ponerlo, bueno, lo que pasa es que es el medio, pero sí pero no es como reactivo, pero en realidad sí es muy importante. Vamos a poner el buffer. Es el medio donde va a correr la reacción. Ok, entonces, ¿qué más? Los amortiguadores. El buffer viene siendo el amortiguador. Ahí vienen las sales y vienen las condiciones de agua y salinidad, digamos, apropiadas para la reacción de la polimerasa, ¿no? ¿Y qué más? Dijimos los primers, que también les llamamos oligonucleótidos. Y que bueno, a nosotros se nos hace ya muy común la palabra primer, pero en realidad es bueno, ahí nos acostumbrando, lo traducen los libros como cebador, que siempre es así como lo que una sustancia química que necesitas para iniciar una reacción. Se usa, por ejemplo, en juegos de pirotecnia, en cohetes y todo eso, la palabra, ¿no? La pura palabra, nada más para que se acuerden.
Y en carpintería, por ejemplo, que usas primer para imprimir una primera madera para después aplicarle otra pintura. O sea, entonces el primer son las pequeñas moléculas que me van a decir aquí, de aquí empieza la reacción. Que son las pequeñas moléculas que se adhieren a un lado de la cadena o a otro lado de la cadena. Ahí va a llegar la polimerasa y va a empezar a hacer las copias, solamente a partir de ahí. Y se llaman también oligonucleótidos porque oligo significa en griego algo así como poco, ¿no? Como poco. Porque estamos acostumbrados a hablar de las moléculas como polímeros gigantes del ADN de miles o de millones de bases. Entonces los primers tienen alrededor de 25 pares de bases, 20 pares de bases, ¿no? Entonces son unas etiquetitas pequeñísimas de ADN que se les pegan pues, al otro ADN para empezar la reacción. Y pues nucleótidos porque son de nucleótidos, porque tenemos otro tipo de oligos. Coloquialmente les llamamos oligos, digo por si de repente se confunden, pero todo es lo mismo, primers, oligos, oligonucleótidos en este caso. ¿Qué más necesitamos para la reacción? De lo que hemos mencionado. ¿Quién va a hacer las copias? ¿Eh? La polimerasa. La polimerasa, que es la enzima. Que es una enzima. ¿Por qué nosotros le tenemos que agregar la polimerasa? ¿En dónde está la polimerasa? ¿En el DNA de todos? Pues se encarga como de hacer pegar, no sé cómo decirlo. Los polimerasas, los oligos, los pega y va Formando, ¿no? Exactamente. Supongamos que tenemos abierta la cadena de ADN. Pensé que era de afuera. Tenemos los primers. Como el cierre de un. Y llega la polimerasa que empieza a recorrer esta sección. Y empieza a pegar los otros nucleótidos. ¿Ok? Entonces, si todos tenemos polimerasa, ¿por qué se la necesitamos agregar, por así decirlo? Porque es la que va, por así decirlo, hacerlo en las copias, es lo que va a hacer ella copiar y luego otra vez volver a copiar. Sí, ok, bueno, sí. En la reacción, pues sí, o sea, no tenemos el organismo completo, ¿verdad? Tenemos solamente la muestra de ADN, el buffer, los primers, y agregamos la polimerasa porque es una reacción in vitro, o sea, no tenemos el organismo completo, pero aparte porque es una polimerasa que está presente, bueno, que ha sido originalmente extraída de organismos que viven a altas temperaturas y que va a soportar las temperaturas que vamos a usar en los ciclos de reacción. Recordemos, si alguien ha